Estamos grabando. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Vamos a poner la presentación. Acá está el puntito rojo de no te olvides de grabar. Bueno, vamos entonces a dar inicio a nuestra tercera jornada de trabajo sincrónica. Nosotros publicamos ayer en el aula el anuncio de la habilitación del tema 3 y de la jornada de hoy. Vamos a proponerles un cambio en lo que estaba previsto en el cronograma original, en virtud de que desde la escuela nos informaban que estaban todavía con muchas mesas de exámenes y con complicaciones por ahí para asistir a estas jornadas. Por eso hicimos este cambio en la planificación original de trabajar en este encuentro no solamente la segunda parte del tema 2, sino también trabajar sobre las cuestiones del tema 3 vinculados a los dispositivos Moodle para la intervención tutorial en el aula virtual. Y en el encuentro del próximo sábado se trasladaría a trabajar con el equipo de coordinación del ciclo inicial de la escuela. Así que en esta próxima diapositiva presentamos en forma resumida los temas que vamos a trabajar. Respecto de la primera parte, que sería el segundo tramo del tema 2, en el que trabajábamos dispositivos para el seguimiento, hoy nos vamos a centrar en dos de las actividades Moodle específicas que implican al tutor no solamente tareas de seguimiento, sino también tareas vinculadas a la corrección. Nos estamos refiriendo a las actividades tarea y cuestionario. Con eso daríamos cierre al tema 2 y luego vamos a pasar en la última parte del encuentro de hoy a trabajar los temas vinculados a todo lo que tiene que ver con la perspectiva de la intervención del tutor a partir de estas lecturas y de este seguimiento y acompañamiento que hace a los docentes. Y en ese sentido vamos a hacer algunas ejemplificaciones, vamos a hablar, digamos, de los recursos en general que tiene Moodle para esta intervención, pero particularmente vamos a trabajar sobre ejemplos que consideramos las herramientas básicas, que son las que estaban anunciadas de antemano como temas del taller, que son recursos Moodle para la presentación básicamente de contenido, como la etiqueta y la página y las carpetas y los archivos. Sobre eso vamos a trabajar en el encuentro de hoy. Así que vamos por el primer tema, vinculados a la actividad tarea en Moodle. En esta diapositiva lo que les presentamos, y siempre invitamos luego a retrabajar a posteriori del encuentro con el material, es una presentación como de 4 momentos, que si bien están referidos a la tarea, le caben en realidad a cualquier propuesta de acción o de actuación que desde la enseñanza se proponga a los estudiantes. Ustedes van a ver que lo vamos a trabajar un esquema muy parecido en esta oportunidad con la tarea y un poquito más adelante también en relación al cuestionario. Estos dos momentos tienen que ver con pensar la estrategia que uno le propone a los estudiantes para ponerlos en acción, decimos nosotros, para pedirles una producción o una realización. Un segundo momento que tiene que ver con cómo elegimos la herramienta y cómo configuramos la herramienta del entorno para hacer soporte de esa estrategia. Siendo esos dos momentos, en el caso particular de la capacitación que ustedes van a tener a cargo, del taller a cargo, estos dos momentos ya van a estar definidos de antemano en el diseño del aula que realiza, digamos, el equipo de coordinación. No obstante, siempre es importante que sobre este segundo momento, sobre esta segunda acción que tiene que ver con la configuración de la herramienta en el aula, ustedes puedan acceder a hacer algún tipo de indagación respecto de qué parámetros se han configurado para esa actividad, en este caso para la tarea. Si es que no se las informa de antemano, es importante que ustedes estén como al tanto de esas opciones de configuración porque luego van a impactar también en la forma de corrección y en la forma en que ustedes deberán asesorar a los estudiantes. Entonces, volviendo a esta secuencia de acciones, estas dos primeras ya van a estar realizadas y ustedes van a tener que concentrar la mayor, digamos, actividad en el rol de tutor en lo que tiene que ver con el seguimiento y con la corrección. El seguimiento tiene que ver no solamente, digamos, con el momento en que se empieza la entrega, sino que arranca mucho antes. En realidad, siempre lo decimos, ¿no? La actividad del tutor en cuanto al seguimiento es una actividad permanente. Pero bueno, cuando uno se va acercando al momento de preentregas, es como que hay que tener algunos recaudos en particular.
En este punteo de esta otra diapositiva desglosamos algunas cuestiones vinculadas a este seguimiento que tiene que ver con ir acompañando de manera previa a los estudiantes para que lleguen a este momento de su producción o de su entrega de la mejor manera posible y con un dominio del tema de que se trate esta producción, de alguna manera trabajado y supervisado por el tutor. Algunos ejemplos que pusimos acá, que después ustedes los revisarán en forma más detallada, pero bueno, tienen que ver con conocer muy bien el tema de los plazos, de las entregas, para informar a los estudiantes y que eventualmente, si ellos tienen alguna dificultad de cumplirla, puedan plantear en forma previa. Estas cuestiones que decíamos recién, los niveles de comprensión, es decir, nosotros se supone que como tutores debiéramos haber estado trabajando previamente en comunicación con los estudiantes para saber si el tema en cuestión del que se trate la tarea sobre la que van a realizar está claro. Lo mismo con respecto a la consigna, se supone que la consigna va a estar publicada y todo lo que la consigna solicite en cuanto al contenido y en cuanto a ciertos requisitos que queden claros, que los estudiantes lo tengan claro, como también este asesoramiento del que hablamos cuando hablamos de los 3 enfoques, allá en el primer encuentro, vinculado a conocer la herramienta para seguir, conocer la herramienta para asesorar al estudiante en su uso, y luego también eventualmente conocer la herramienta para proponer alguna actividad desde la intervención docente. Bueno, en estos 3 enfoques teníamos que tener también, rescatar de esto, este asesoramiento que tenemos que hacer a los estudiantes sobre el uso de la herramienta. En este caso, sobre la tarea, sobre la entrega, sobre cómo acceder a la entrega y algunas particularidades que ahora vamos a ver cuando hagamos un ejemplo en el aula. Nosotros ahora nos vamos a hacer un ejemplo de cómo ve un usuario en rol de estudiante la entrega de una tarea, la publicación y cómo es la entrega y cómo repercute eso en la vista del docente para hacer este seguimiento y eventualmente no, necesariamente la corrección posterior. Bien, y entonces en esta otra diapositiva resumimos alguna secuencia vinculada a este cuarto momento que es el de la corrección. Acá vamos a ver también cuando veamos lo de cuestionario que hay cuestiones diferenciales que tienen que ver con la corrección de una tarea, en este caso que es 100% a cargo del docente, mientras que en el caso de los cuestionarios, si tienen ítems cerrados y abiertos, entonces ya se combina una corrección, una parte automatizada desde el sistema y otra parte a cargo del tutor. Con respecto al momento de la corrección, nosotros siempre planteamos que la corrección no es obviamente ni se limita a asignar una nota o una calificación o un nivel de una escala, si la corrección se basa en escalas, sino que la corrección implica como una actividad más amplia, que es calificar, que es acercar al estudiante toda aquella información que se considere acerca de su producción, que es lo que ustedes van a hacer en el momento de calificar y retroalimentar en un primer momento. Se supone o se espera que como esta actividad que ustedes van a corregir está diseñada, digamos, a nivel central, y son varias los docentes que van a abocarse en sus distintas cada comisión a esta tarea de corrección, tendría que haber una unificación de criterios que rijan esta etapa de calificar y retroalimentar, ¿sí? Criterios que van a hacer, digamos, corresponder ciertos niveles de calificación, ya les digo, o numérica o por escala, según cómo se haya definido, con lo que uno observa en cada producción. Y justamente estos criterios que orientan esta tarea también van a ser los que de alguna manera den elementos para hacer esta devolución de cada una de las tareas que el sistema permite justamente incorporar. Luego, finalizando, nosotros tendríamos que, o el docente en su rol tutorial debiera abocarse a hacer una lectura de los resultados a nivel individual y a nivel grupal, porque eso es lo que de alguna manera les va a dar insumos para ver si luego es necesaria algún tipo de intervención. Por eso finalizamos esta etapa de corrección en lo que es la intervención, que es nuestro último tema del taller justamente, y bueno, esa lectura, ese análisis que uno observa en el momento de corregir, digamos que va a estar muy vívido porque es el docente el que hace toda esta corrección. Entonces, bueno, eso les va a permitir ver los niveles de comprensión del tema, que se hayan cumplido las consignas, que las consignas se hayan interpretado, que la corrección o que la producción se ajuste a estas cuestiones, y en virtud de qué tanto, digamos, diferencia haya en cuanto a lo esperado,
bueno, ahí es la intervención del tutor en la que ajusta la propuesta del aula para intervenir en relación con esos resultados que hemos observado. Esto en líneas generales como cuestiones de la tarea en sí. Vamos ahora entonces sí a ver alguna cuestión más desde lo procedimental, de lo que tiene que ver con un procedimiento en Moodle vinculado a la propuesta de una producción de los estudiantes en el marco de una tarea en la vista del estudiante y en la vista del docente. Así que vamos primero por una... yo acá estoy en el aula de práctica, estoy con un usuario ficticio en rol de alumno. El aula de práctica acá muestra los temas, en este caso tenemos tema 1, tema 2, tema 3 y tema 4, y en este tema 2 está publicada el enlace de una tarea, que se identifica, ustedes ya sabrán, cada elemento con un icono. Cuando un estudiante hace clic en una tarea, lo primero que va a ver es la consigna que el docente armó para esa tarea en cuestión, que es lo que se ve en este sector de la pantalla. Luego tiene como una pequeña planilla de resumen que dice estado de la entrega, y acá dice obviamente estado no entregado, en la calificación sin calificar, no hay última modificación porque todavía no se hizo ninguna acción respecto de la entrega. Y luego los comentarios que tampoco los hay porque la tarea no se ha corregido. Acá lo que es importante, bueno, primero es que el alumno accede solamente con el enlace de la publicación que está en el aula. Pero hay algunas particularidades que ustedes tienen que conocer para que no haya equívocos posteriores, que también va a pasar con algunas cuestiones del cuestionario. Perdón, voy a ir un pasito para atrás. El estudiante, para iniciar la producción o la entrega de la tarea, tiene que habilitar a través de agregar entrega, lo cual lo va a llevar a una pantalla en la que fíjense que acá dice texto en línea y debajo dice archivos enviados. Esta habilitación de texto en línea y archivos va a aparecer según se haya configurado la tarea. Todas estas cuestiones son configurables. Cuando se crea una tarea en Moodle, uno puede definir que el estudiante para su entrega realice una producción en línea, es decir, en una pantalla que le permite escribir, que tiene, como ustedes ven, toda la paleta de edición de Moodle, por ende ustedes podrían pedir que se elabore en la misma plantilla una producción bastante, digamos, hipermedial, si se quiere, porque pueden combinar textos, pueden poner imágenes, pueden incrustar una presentación, pueden, digamos, tener todas las opciones de formatos que Moodle ofrece en cualquiera de sus editores de contenido. Si esto se configuró de que esté habilitado, el estudiante lo va a ver en este momento y él va a poder escribir acá lo que quiera. ¿Sí? Vamos a poner cualquier cosa, cualquier texto. Y si la configuración de la tarea también lo admite, se podrá adjuntar algún archivo. Fíjense también otra cosa importante, que acá el sistema le informa al estudiante cuál es el tamaño máximo de los archivos y cuál es la cantidad máxima de archivos permitidos. También podría ser que la configuración pautara que hay una cantidad, o sea, que se exige que haya un adjunto. Entonces, todas estas cuestiones ustedes las tienen que conocer de antemano, ya sea que se las informen, si no se las informan, habría que consultarlas, o eventualmente habría que entrar a la configuración de la tarea y ver cómo están definidos estos parámetros que impactan directamente en lo que luego el alumno va a tener que conocer para entregar. Supongamos que el alumno hace el texto en línea, no adjunta ningún archivo, si esto no está exigido, le va a permitir terminar de armar su entrega. Esto es importante. Fíjense que el botón de acá abajo dice guardar cambios. Cuando el estudiante guarda los cambios en esa producción, es muy importante esta cuestión. Fíjense, estado de la entrega dice borrador no enviado. Quiere decir que el estudiante hace, como a veces pasa, vieron en los gestores de correo, que uno hace un correo y no lo manda y queda como en borrador. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Acá el alumno lo que hizo fue cargar un contenido en la tarea, pero no la envió todavía. Por eso figura como en estado de borrador. Y entonces, en esta entrega, a la cual puede acceder también él, si lo deja en este estado, va a quedar en borrador y puede volver a este lugar, siguiendo también el enlace de la tarea publicado en el aula, pero fíjense que debajo tiene 3 botones, una vez que él cargó esta información.
puede editar su entrega para hacer una modificación, o sea que el estudiante podría estar como elaborando por tramos esta tarea, y entonces poder editar y volver a guardar. Puede borrar la entrega porque, bueno, porque tuvo una equivocación y no descarta el contenido, y si él ya está seguro que la tarea está finalizada, ahí sí realiza el envío a través de este último botón que es el enviar la tarea. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a activar enviar la tarea. El sistema va a volver a preguntarle si está seguro que va a enviar la tarea. ¿Por qué? Porque en este momento y a partir del cual se acepte, él ya no puede modificar el contenido que ha cargado hasta ese momento. Ni el contenido que editó, ni eventualmente los archivos que adjuntó. Así que vamos a poner que sí, que continuamos. Y fíjense que ahora sí, este resumen que tiene el estudiante, lo mismo se va a traducir en las pantallas del docente. La condición de trabajo ya de la entrega cambia de borrador a enviada. Entonces ya el estado de la entrega es enviado para calificar. Se supone que hasta acá el estudiante cumplió entonces con la entrega. Vamos a ver en la vista del docente. Vamos entonces sí ahora a entrar al aula, vamos al aula de práctica, que es donde estuvimos haciendo esta ejercitación. No sé si hasta acá hay alguna consulta en el chat. No. Bueno. Ahora entonces vamos a la misma, estamos en el mismo aula, pero con el rol de docentes. Estamos también acá ante la publicación del enlace de la tarea en el aula, tarea de ejemplo. Y fíjense que sin tocar nada, o sea, sin ir a ningún informe en particular, ya hay un resumen para el docente del estado de los envíos que era una de las cuestiones importantes de las que hablábamos hoy en el seguimiento. A partir de la fecha en que se supone que los alumnos empiezan a entregar, uno debería estar atento a estas informaciones, que es muy general en un principio por esta breve información que aquí se resume, o ya en algunos informes más pormenorizados. Acá me dice que de los 3 usuarios que están en rol de estudiantes y que tienen habilitada la entrega de una tarea, hay 2 entregas, 2 enviadas y por ende 2 sin calificar. Creo que yo me tendría que haber quedado sin enviar la entrega para poderles mostrar los 3 estados, pero bueno, pero como siempre metí la pata. Quería mostrarles la diferencia en los 3 estados, pero no lo vamos a ver ahora. Cuando ustedes entran al enlace de la tarea, de la publicación, fíjense que van a encontrar primero un resumen. Dice sumario de calificaciones. Y entonces nos dice participantes que están habilitados para entregar, en este caso 3, borradores. No había quedado uno en borradores. Borradores 1, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que hay un estudiante que cargó contenido en su tarea, pero se quedó en la carga y no efectivizó el envío. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque puede ser que el estudiante esté consciente de que su entrega está en proceso y que él todavía la va a editar y todavía la tiene que entregar, o puede ser que se haya quedado con la idea de que porque puso guardar, la tarea está enviada y en realidad la tarea no está enviada. Y sobre todo, si esta tarea está configurada con una fecha de cierre, si el docente no advierte esta situación y lo informa al estudiante, el estudiante se va a quedar con una entrega a la cual después no va a poder realizar. Entonces, bueno, este seguimiento que decíamos, no solo de la etapa previa, sino que a partir del momento de que las entregas se habilitan, es importante este tipo de lectura para poder acompañar a los estudiantes. Luego les informa que tienen 2 envíos sí efectivizados y por ende tienen 2 tareas pendientes de calificar. Bien, esto en cuanto a mirar la información. El proceso de corrección, para una de las maneras de acceder, vieron que la otra vuelta habíamos también comentado que distintos espacios de las plataformas se acceden desde distintas rutas. Bueno, a través del enlace y a través luego de este resumen podemos acceder a lo que es la vista de la planilla que se muestra cuando el docente inicia este proceso de corrección. Bien, acá por ejemplo tenemos la entrega que hicimos recién. Fíjense que nosotros habíamos hecho en nuestra entrega de este alumno un texto en línea. El texto en línea aparece en este lugar, pero también se puede ampliar. No aparece ningún adjunto, pero sí tenemos otra entrega
También, fíjense acá el estado, tenemos una columna que va a detallar los estados, acá vamos a ver si están enviados para calificar, si no están enviados o si están en algún estado de no entrega. Y acá también tenemos el texto que se incorporó en la plantilla de texto en línea y si acá sí tenemos adjuntos para revisar. O sea que desde esta planilla nosotros tenemos todos los elementos para acceder a la información que el usuario, o que el estudiante en este caso, incorporó como entrega de su tarea. Si nosotros ponemos aquí editar, a ver si estoy haciendo bien, no, acá, en calificación, activo la calificación, y ya ahora voy a ir a una pantalla individual de este alumno para hacer la corrección correspondiente. Acá tienen un primer campo para completar, que es el de la calificación. Lo que aquí aparezca va a depender pura y exclusivamente de lo que ya se haya configurado al momento de crear la tarea. Vuelvo a repetir, esto tendrán que ser ustedes informados de cuáles son las escalas, si eventualmente la escala es numérica, si es cualitativa, cuáles son los distintos estados de esta escala o los distintos valores, y lo que eso se haya configurado es lo que ustedes van a tener acá a disposición para seleccionar como nivel de calificación. Y luego, si esto también se ha habilitado, van a tener también incorporado en el mismo sistema una plantilla, siempre con las mismas opciones de configuración de Moodle, que les permite elaborar un informe de devolución. Una vez que ustedes asignan el estado y escriben todo lo que ustedes quieran, incluso puede estar habilitado o no que ustedes adjunten archivos, si es que por ejemplo utilizan el archivo que el alumno entregó para hacer alguna anotación sobre él, podrían estar adjuntando ese archivo intervenido. Pues también se puede adjuntar, acá no lo vamos a ver porque no está habilitado desde la configuración, pero podía estarlo. Y finalmente guardamos los cambios. Acá me avisa que ya... Sumo ahí también la posibilidad Sí. de sumar algún audio, ¿no? Que permita aclarar lo que estamos tal vez puntualizando de manera escrita. Si queremos decir algo que tal vez a veces resulta más clarificador, bueno, ahí con el microfonito también eso se puede realizar. Súper oportuno lo que dice Manu. Fíjense que acá tenemos, no sé si lo hemos, creo que no lo hemos mostrado como procedimiento. Sí tienen varios de estos procedimientos explicados en la mesa de ayuda, en toda la sección de incorporar contenidos en el aula. Pero si ustedes activan el botón, les permite directamente iniciar una grabación, como dice Manu, y intercalar a lo mejor alguna breve explicación con un audio en el que ustedes inician la grabación, hablan lo que tengan que explicar, y una vez que lo detienen, se puede escuchar, y si les parece que la grabación es correcta, se adjunta, y fíjense que ya queda incorporado. O sea, ustedes pueden poner, como dice Manu, un texto, una imagen, lo que necesiten, material adicional de ampliatorio, este tipo de aclaraciones en un audio que el estudiante lo va a ver y lo activa acá mismo, lo que tengan que explicar, hablan, bien. Así que bueno, todas estas... Y también agrego que lo vamos a ver en la parte de cuestionarios, que también se pueden hacer hipervínculos. Por ejemplo, consideramos que al estudiante le faltó completar esa tarea con algún material bibliográfico, podemos enlazar a ese material también. Exactamente, exactamente. Es importante que ustedes reconozcan todas las posibilidades. Nosotros lo hemos repetido varias veces a lo largo de los materiales del taller, esta cuestión de cómo se enriquecen los mensajes de la comunicación a través de la integración de los formatos. Bueno, pues esto tiene que ver con todas estas posibilidades que la paleta de edición permite, como bien comentan las chicas, con la incorporación de audios, de imágenes, de videos, de estos enlaces de los que apuntaba May, pueden ser enlaces a material que está en el aula, pero también pueden ser materiales que estén en forma externa. Los enlaces Moodle los permiten cualquiera de estos dos formatos. Así que bueno, les decía que es importante que ustedes reconozcan un poco las funcionalidades de estas barras de edición para ponerlas luego al servicio de toda la comunicación, que bueno, que incluye justamente también estas etapas de devolución, por ejemplo, de una tarea. Bueno, se guardan los cambios y automáticamente en esta suerte de planilla de resumen van a empezar a reflejarse
todos estos avances en lo que es la corrección que el docente realiza de cada una de las producciones. Después también al final Manu nos va a mostrar un poquito lo que se llama, también lo hemos hablado, lo hemos mencionado en otros encuentros, el libro de calificaciones que resume toda la información de aquellas cuestiones que han sido calificadas en el aula. Ahí también tenemos una fuente de seguimiento de cómo vamos con esta tarea, que ahora parece así como muy sencillita porque estamos hablando de 3 casos, pero cuando hay más alumnos, bueno, es importante conocer de antemano estos circuitos y estas informaciones para que la organización sea la mejor posible. No obstante, no tenemos que perder de vista que estamos en una plataforma, digamos, particularmente pensada para estas cuestiones, entonces no tenemos que estar pensando en la organización, en que los archivos estén identificados con el nombre de los alumnos, que los entreguen por cualquier lugar que no conocemos, porque el circuito está preparado para tener toda la información junta al momento de tener que hacer una corrección, y esto va a estar absolutamente organizado e identificada cada producción con la actividad que después realiza el tutor de corrección. Bueno, acá tenemos opciones de seguir con la próxima corrección o guardar y salir de la pantalla en la que estamos trabajando. Bueno, esto es en principio, creo que no me olvido nada. Voy a volver a la presentación a ver si teníamos algo más que mostrarles respecto de esto, pero no. Hasta acá entonces voy a dejar de compartir. Hago un pequeño parate para ver si hay alguna consulta respecto de esta cuestión. Bueno, si no hay por ahí alguna pregunta puntual, recuerden que ustedes tienen, tanto para este tema como para el que viene, tienen en el canal de YouTube del CIED materiales que explican estos procedimientos en las vistas de estudiantes, que ustedes pueden utilizar como material para enlazar a los alumnos sobre estas cuestiones. Bueno, entonces vamos a dar continuidad a hacer un tratamiento parecido para el tema entonces de las actividades en formato de cuestionarios. Vuelvo, Maya, a compartir. Perfecto. La pantalla. Bien, mientras Andrea comparte, los queremos invitar, si tienen dudas o ganas de compartirnos su experiencia en la resolución de tareas en Moodle o en la resolución de cuestionarios. O sea, no solo desde el lugar del evaluador, sino muchos de ustedes que por ahí todavía están transitando la vida de estudiantes o la han terminado de transitar hace relativamente poco tiempo. Es interesante esta cuestión de tener siempre presente la vivencia del que resuelve el cuestionario, no perder la vista, bueno, ahora que hablamos de cuestionarios o la resolución de tareas, no perder de vista nunca el otro lado del mostrador, digamos. Siempre eso es algo que tenemos que tener presente. Con Andrea recién recorrimos la resolución de tareas, ahora vamos entonces a los aspectos inherentes al cuestionario en Moodle. Como ella ya bien clarificó, hay 2 etapas que ustedes ya van a encontrar realizadas, que es el diseño de la propuesta y cómo esta propuesta se incorpora al aula. En particular, en lo que atañe al cuestionario, tenemos que tener en cuenta que en el diseño se habilita una variedad de posibilidad para formular las preguntas, sea de opción múltiple como múltiple choice, de completar blancos, ¿sí? Hay muchas opciones. Hay que tener en cuenta que toda esta batería de opciones también va a después verse diferente en la resolución de esa actividad y luego también va a implicar una diferente tarea de revisión, como vamos a ver a continuación. En este diseño de la propuesta también se tiene en cuenta cuáles van a ser las condiciones de la realización, ahora lo veremos, y cómo se va a calificar, ¿sí? Admite diferentes posibilidades para la puntuación. Cuando decidimos incorporar un cuestionario al aula, tenemos que considerar su configuración, la disponibilidad, al igual que la tarea, pero el cuestionario también va a habilitar la posibilidad de tener determinado número de intentos distintos. Podemos determinar que los estudiantes tengan una sola posibilidad de realización o que puedan volver sobre su propia realización para revisarla.
Luego también vamos a tener opciones para la revisión, para el rol del revisor, cómo se va a comportar respecto del cuestionario, y estas preguntas también, cómo van a configurarse, a aparecer en el aula. Moodle ofrece una batería muy interesante de posibilidad para el diseño de las preguntas, que también implican una acción diferente por parte del estudiante. Una vez que todo esto ya está configurado, como ustedes lo van a encontrar en su aula, quedan dos etapas a realizar, que son el seguimiento y la corrección y la devolución. En cuanto al seguimiento, es importante esta cuestión de analizar y relevar las condiciones previas. A ver, no todos los estudiantes tienen experiencia en la resolución de cuestionarios, y una vez que ya, como todo lo que sucede en Moodle, ¿no? Una vez que ya tomamos el hábito, es fácil transcurrir por este tipo de herramienta, pero también tenemos que chequear que existe esa posibilidad por parte del estudiante. Y tenemos que tener presente siempre el monitoreo de esta realización, que también Moodle ofrece diferentes posibilidades que luego verán también con Manu cómo esto aparece en los informes. Y en cuanto a la corrección y la devolución, hay diferentes cuestiones porque algunas opciones de preguntas de Moodle lo que van a hacer es automáticamente arrojarnos los resultados. Pero para otro tipo de preguntas, que son los que aquí llamamos ítems de texto o preguntas de desarrollo, van a implicar una corrección manual por parte del tutor o docente, que es lo que vamos a trabajar a continuación. Bien, entonces, en lo que atañe al seguimiento, hay un planteo similar al de la tarea en cuanto al rol del revisor, del tutor, pero hay que prestar atención a una serie de cuestiones que recién un poco anticipé. En principio, por más que ustedes no hayan diseñado el cuestionario, ingresando al apartado de configuración de ese cuestionario, se pueden informar de ciertos rasgos que tienen que dar a conocer necesariamente a los estudiantes. Esta cuestión de la cantidad de intentos que les comentaba recién, el estudiante de antemano tiene que saber cuántos intentos va a tener para la resolución del cuestionario. En cuanto a los tiempos, si tienen un tiempo límite para responder, que muchos docentes recurren a esto, ¿sí? Si va a tener una hora, bueno, uno se predispone distinto si va a resolver una actividad en una hora o si puede tomarla con más libertad. La forma de navegación, podemos configurar el cuestionario para que se pueda regresar a las preguntas ya realizadas o no. Eso también lo tenemos que tener presente. ¿Y cómo se van a comportar las preguntas? Tenemos la posibilidad de configurarlo para que el orden de las preguntas sea aleatorio. Que en realidad esto es un recurso bastante frecuente porque uno tiene una batería, pongámosle, de 10 preguntas, pero a todos los estudiantes les van a aparecer en orden distinto, entonces se evita esta cuestión de el tránsito de la información entre ellos de que respondiste en la 1, en la 2, en la 3, etc. Y también es importante en cuanto al seguimiento que los estudiantes estén familiarizados primero con el circuito de acceso y de realización de esta actividad. Tenemos que, como les decía, tener la certeza de que el estudiante sabe cómo ingresar a resolver esto y cuál va a ser el mecanismo para que pueda efectivizar el cumplimiento del cuestionario. Y luego, además, cómo puede visualizar sus calificaciones y la corrección, si existiere, de las respuestas. El estudiante tiene que tener también la capacidad de acceder a estos espacios. Y en cuanto a la última etapa, la de la corrección y de la devolución, en principio, si hay ítems de texto, como vamos a ver ahora, la calificación entonces va a ser manual o la devolución de cada ítem. Para esto tiene que haber criterios acordados. Si el equipo docente está conformado por más de una persona, entre los miembros de ese equipo tiene que haber criterios que estén claros y también tiene que tener el estudiante la claridad sobre esos criterios que se utilizan para la corrección de estas preguntas un poco más abiertas o de mayor desarrollo. A la hora de analizar los resultados, podemos ver el estado de los envíos, tal como les ejemplificó Andrea en cuanto a la tarea.
Podemos ver la calificación de cada participante, esto lo vamos a ver también a continuación. También se pueden ver en los informes las calificaciones y las estadísticas del grupo. Y es interesante que podemos ver los resultados ítem por ítem, y esto nos va a permitir a nosotros también sacar nuestras propias conclusiones sobre los niveles de comprensión de cada uno de los temas abordados dentro del cuestionario. Finalmente, para planificar la intervención, vamos a considerar todo lo que tiene que ver con la retroalimentación y tenemos que definir si esos contenidos se van a publicar y de qué manera, y cómo vamos a incorporar a raíz de ellos nuevos dispositivos que tienen que ver con la actividad o con el recurso Moodle que empleamos. Te hago una intervención, dos cuestiones. Una es que esta herramienta del cuestionario, también, o sea, es importante que se conozca y que ustedes traten como de generar en los estudiantes esta atención a estas diferencias o a todas estas cuestiones de configuración, porque según nosotros tenemos entendido, esta es una herramienta que ellos se van a encontrar habitualmente luego en el resto de las unidades de aprendizaje que van a empezar a cursar, no tan solo porque lo van a utilizar en este taller. O sea que sobre ese particular quería como recalcarlo. Y otra cuestión también, en relación sí ahora a este taller y a lo que May estaba explicando sobre el análisis de los resultados, ver esta cuestión diferencial entre la tarea y el cuestionario. ¿Por qué? Porque la tarea ustedes la están como leyendo la producción para hacer esta etapa de corrección, mientras que en el caso de los cuestionarios, ustedes solo van a estar leyendo las preguntas de respuesta abierta para hacer esa corrección manual. Y todo el resto de la corrección es automatizada. Entonces es más importante, o es bastante importante, que ustedes sepan también cómo dar lectura a estos resultados que no van a surgir de la tarea del docente, sino del propio sistema. Por ende, si ustedes no se avienen a analizar un poco cómo han sido las notas, las calificaciones, si hay ítems de mayor dificultad o si hay temas que no se han, ustedes ven que no se han interpretado, bueno, esa lectura es como que tiene que ser intencionalmente surgir de una acción del tutor de ponerse a mirar estos informes, a diferencia de lo de la tarea. Quería como puntualizar esa otra cuestión. Le paso entonces ahora al proceso de la corrección de las preguntas de desarrollo. Bien, esto que decía Andrea, de que hay preguntas que tenemos sí o sí que revisar nosotros particularizadamente, que no van a arrojar una respuesta automática, una corrección automática por parte de Moodle. Son las preguntas que se llaman ítems de texto o las preguntas de desarrollo. Cuando elegimos el tipo de pregunta en la configuración, Moodle la llama ensayo a este tipo de preguntas. En realidad son las preguntas que habilitan una respuesta en la que el estudiante va a tener que desarrollar unas pocas frases o unos párrafos para completar lo que se requiere en la pregunta. Como les decía, este tipo de preguntas se deben calificar manualmente. Necesariamente uno tiene que habilitar la calificación. Y es interesante también que en la configuración se permite que el docente genere una retroalimentación general, que es optativa. Sería una respuesta automática que se muestra a los estudiantes después de que el estudiante generó su respuesta. Es un texto único para todos los estudiantes que puede ser, por ejemplo, un ejemplo o una orientación acerca de cómo hubiera sido una respuesta correcta. Cuando ingresamos al engranaje o a la ruedita de nuestro cuestionario, vamos a entrar al inciso de los resultados. Como esto les había comentado que requiere una calificación manual, tenemos que apretar ahí la opción de calificación manual, y en la pantalla siguiente, André, ahí vamos a ver que va a aparecer entonces una lista de las preguntas, este cuestionario que funciona como ejemplo. En este aula no es de su unidad académica, es de otra facultad, que también utiliza Moodle. Es también importante tener presente que todas las unidades académicas que están empleando Moodle tienen entornos gráficos distintos, es decir, la visualización, los colores, las tipografías son distintas, pero todas tienen las mismas herramientas y los mismos recursos que ofrece Moodle. Algunas habilitan, algunos sí, otros no, pero a rasgos generales brinda todas las herramientas. Entonces, acá me está mostrando en este cuestionario cuáles son las preguntas de desarrollo que aparecerían. Me aparece que hay una
que está sin calificar. Si nosotros optamos por esta opción de calificar, ahí André en la pantalla siguiente vamos a ver que aparece esta cuestión de los estudiantes. Acá un solo estudiante que funciona como ejemplo respondió a la pregunta, ¿sí? Aparece el inciso de su pregunta, me recuerda el recuadro de la izquierda, cuánto vale esa pregunta, dice puntúa como 2, y aparece la respuesta del estudiante. Debajo de esto, que se ve en la diapositiva siguiente, me va a aparecer un recuadro en blanco para que el docente pueda hacer una devolución de la respuesta. Es interesante que aparece toda esa paleta de edición que les comentaba Andrea, que también aparece para la devolución de la resolución de una tarea. Y fíjense que acá el docente escribió una devolución sobre esa respuesta, la corrección, y eligió colocar un enlace, un hipervínculo para que el estudiante recuerde alguna cuestión que evidentemente ahí faltaba reforzar. También podría haber colocado un audio, como recién les mencionó Andrea. Aparece por debajo la opción de la puntuación y entonces, si se coloca guardar e ir a la página siguiente, ya aparecería configurada y colocada la devolución. Si quiero ver cuáles son todas las calificaciones que obtuvieron mis estudiantes, voy de vuelta al engranaje. Dentro de resultados ahora a calificaciones y van a aparecer todos los estudiantes, aquí es uno solo, con la calificación que obtuvo. Como estaba configurado este cuestionario para que califique sobre 10 y había una sola pregunta que obtuvo el puntaje máximo, entonces ya acá me arroja que obtuvo también la calificación máxima. Lo que es importante es que en este inciso también se puede recalificar, es decir, ahí donde tienen la flecha roja a la izquierda abajo, aparece revisión del intento. Podemos volver a repasar la calificación que le colocamos a este estudiante o en todo caso la devolución que le hicimos. Si queremos agregar algo o completar esa devolución, también es posible hacerlo. Vamos a ir entonces ahora al aula a que les muestre un poco cómo se haría esta corrección que acá vimos de manera tan teórica o tan general, cómo podemos hacer esta corrección de una pregunta de desarrollo particularizadamente. André, si me pasás la pelotita, comparto pantalla. No te escuchamos, André. No, que tengo que cerrar la ventana del chat porque no puedo desplegar la lista de participantes. Ah, bien. Porque como tenés el nombre sala, estás medio como para abajo. Bien, mientras les recuerdo esta cuestión de que si les surge alguna duda de lo que vamos explicando o si quieren compartirnos su experiencia en la resolución de cuestionarios o de las devoluciones que han obtenido de estos cuestionarios, también es interesante que lo hagan y pueden realizarlo a través del chat. Bien, entonces, vamos a ver ahora. Perfecto, ¿ahí lo ven bien? Estamos. Perfecto. Gracias. En este aula, ¿cómo hago yo para calificar entonces un cuestionario? Ingreso a ese cuestionario, que llamamos pregunta de desarrollo para que sirva de ejemplo de esto, y voy al engranaje. En este engranaje voy a calificación manual, porque lo que quiero hacer es entonces hacer una devolución sobre las preguntas que requerían. Y acá fíjense que en este cuestionario aparecen dos preguntas, ¿sí? Es decir, tenemos dos preguntas de desarrollo que requieren mi calificación manual. Para calificar la pregunta 1, lo que es interesante es esto también que ofrece Moodle. Primero califico todas las preguntas 1, después todas las preguntas 2, que eso también simplifica la labor del docente. Tenemos entonces, acá me recuerda, esto dice prueba 1 porque sería el nombre del estudiante. Me recuerda cuánto vale este inciso, me recuerda cuál es mi pregunta y luego tenemos la respuesta del estudiante. Puedo decir acá, por ejemplo, hacer una devolución diciendo que la respuesta es correcta, pero meritaría mayor desarrollo. Esto debería escribirlo en este sector.
y luego podría poner la calificación por aquí debajo. Por ejemplo, le pongo un 1 sobre 2. Y luego acá, de vuelta, aparece la misma pregunta y otro estudiante, que en este caso es Roberta Lombardi, ¿sí? Roberta Lombardi, considero yo que la respuesta fue muy escasa, entonces le podría poner un 0,5 o un 1 nuevamente, ¿sí? Cuando guardo y voy a la página siguiente, acá ya cambió. Fíjense que ya no tengo nada por calificar, ¿sí? Podría actualizarlas, es decir, volver a revisarlas. Esto es interesante que Moodle siempre me permite volver sobre lo que ya califiqué, digamos, nada es definitivo. Voy a la pregunta 2. Acá tengo de vuelta la pregunta, el nombre del estudiante, cuánto vale este inciso, me recuerda cuál es mi pregunta 2 y acá tengo una respuesta. Podría, por ejemplo, pegar un enlace, como habíamos visto en el ejemplo anterior, lo puedo hipervincular a través de las opciones que me da la paleta de edición. Podría grabar un audio, ¿sí? Como hizo Andrea, elegir grabar un audio para colocar como respuesta. Podría también agregar un video explicativo, por ejemplo. Recuerden esto también que la devolución es importante, como dijo Andrea, que aparezca un abanico de recursos en la respuesta para que no sea esta cuestión monótona o simplista. Y luego también acá tenemos que no ha respondido a la pregunta, entonces podría poner acá pregunta sin responder y ponerle un 0. Entonces guardo y voy a la página siguiente, no tengo más preguntas para calificar. ¿Qué era lo último que tenía que hacer entonces? Voy al engranaje y ahora lo que voy a ver son las calificaciones. Y en el listado de calificaciones, ahora sí va a aparecer acá sistematizadas qué obtuvo en cada respuesta y cuál sería entonces la calificación final sobre 10 en este examen. Lo que van a ver a continuación con Manu son los diferentes tipos de informes que puede arrojar la resolución de este tipo de actividades para que los docentes tengamos una visión tanto pormenorizada de cada uno de los estudiantes como una visión general del grupo. Para cerrar esto y antes de darle la palabra a Manu, lo que quería aclarar también es que antes en la presencialidad, quiero decir, en épocas pretéritas, cuando yo iba a secundario, por ejemplo, siempre se decía que cuando el docente llegaba a clase y decía, saquen una hoja, muchas veces por el ímpetu del comportamiento de los estudiantes, en realidad ese saquen una hoja, tirar una consigna, servía para salvar ese momento, pero después el laburazo que se llevaba el docente a la casa era un montón. Siempre en rasgos generales, la consideración es, más tiempo le lleva al docente configurar un examen, más fácil o más llevadera o más rápida va a ser la tarea de corrección. Más simple es esto de saquen una hoja, tiro una pregunta, más compleja va a ser la corrección. En Moodle podemos traspolar esta concepción de un modo semejante. Las preguntas de los cuestionarios, que son de múltiples opciones, que al docente le implicó un mayor desarrollo, luego se corrigen automáticamente, y las que son de desarrollo por parte del estudiante le va a implicar también al docente en esta corrección manual un poco más de trabajo. Pero siempre Moodle ofrece una serie de batería de opciones para la corrección que son interesantes conocer, así como también esta cuestión de los informes posteriores que presentan, que ahora van a trabajar con Manuela. Bien, si les parece, continúo, comparto pantalla, mientras veo que van escribiendo en el chat, si alguna de las chicas quiere ir leyendo mientras yo comparto. Bien, yo ahí leo que Elizabeth ahí nos compartía la experiencia de corregir 400 exámenes, ven, esa cuestión. Y luego también comparten la experiencia de un examen por Moodle, que al principio parece que cuesta, pero después se corrige muy rápido. Sí, en realidad todas las tareas en Moodle, todas las actividades que desempeñemos, cuando uno ya las sistematiza, la cosa es muy llevadera, ¿sí? Lo más arduo es adquirir esa sistematización. Y yo agrego, perdón, que
que cuanto menos tiempo a lo mejor, o cuanto más el sistema nos ahorre de ciertos procedimientos, como tiene que ver, por ejemplo, con organizar las entregas por alumno, por estudiante, por comisiones, o la corrección automática de un cuestionario, digamos, es como más tiempo que tiene el docente como para poder dedicar ese tiempo a tareas más enriquecedoras que tienen que ver con esto que hablábamos al principio, ¿no? Con el tema de la lectura de los resultados, con el tema del análisis de lo que está pasando en relación a una determinada producción, resolución, como es en este caso, para poder tener herramientas e insumos para poder hacer una intervención que ajuste la propuesta a lo que uno va observando, que sería como lo más nodal de la tarea del docente, en este caso de la tutoría. Y ahora, bueno, seguimos Bien, entonces con tal vez volver un cachito sobre esta diapositiva previa, en donde Mayra empezó a nombrar esta corrección y devolución. Ella se adentró dentro de este primer tema, ¿sí? Que era calificar ítems de texto, y yo voy a continuar con esta parte B que tiene que ver con analizar los resultados, ¿sí? Para ponerlos en contexto de lo que yo voy a pasar a comentarles. Entonces, bien, esta parte B de analizar estos resultados, podemos analizar estos resultados mediante entrando, digamos, al enlace de la publicación del cuestionario, en donde me arroja un informe de estos como un resumen, digamos, de todos los intentos que realizó cada uno de los estudiantes. Estos intentos y esta cantidad de intentos tiene que ver un poco con la configuración que tiene el cuestionario, ¿sí? Podemos habilitar que nuestros estudiantes tengan un solo intento o tengan varios, ¿sí? Por eso dice que es resumen de intentos, ¿sí? Y, bueno, los informes pueden arrojar todos los intentos o alguno que nosotros elijamos, ¿sí? Bueno, y nos informa los resultados en general, ¿sí? De estas calificaciones parciales de cada una de las preguntas, y lo que nosotros podemos configurar dentro de este informe es qué es lo que queremos que el informe nos arroje, ¿sí? Según lo que nosotros queremos observar y según en el momento en que lo queremos observar, ¿no? Porque tal vez nosotros podemos hacer esto con esta actitud de seguimiento que tiene el tutor, tal vez mientras transcurre el tiempo que el estudiante tiene para realizar el cuestionario, uno puede ir a relevar, a ver cómo van, a ver quién realizó varios intentos, quien realizó uno solo y ya le fue bien, digamos, podemos ir haciendo ese seguimiento a la par que lo van completando. Y bueno, esto que les nombraba de los intentos, hay intentos que se quedan tal vez en curso, ¿sí? Que son los no finalizados, parecido tal vez a la entrega de la tarea en borrador. En este caso, implica que el estudiante comienza a contestar tal vez una serie de 5 preguntas, ¿sí? Y estas preguntas lo que hace es, por ejemplo, empezar la primera, la segunda, contesto esas 2, luego me retiro, me voy, y ese estado, digamos, del cuestionario queda en curso, digamos. Todavía el intento no ha sido finalizado, o sea que no ha transcurrido por todas las preguntas del cuestionario. Bueno, y opcionalmente también podemos descargar este informe. Lo que vamos a hacer ahora es, les voy a dejar de compartir la presentación, y lo que vamos a hacer va a ser ir al aula para mostrarles brevemente algo que tal vez May les acaba de mostrar. Yo les voy a mostrar la visualización cuando puedo correr la barra. Ahí está. Bien. Este es un aula del CIED, ¿sí? Que como decía May, tal vez tiene otra cromaticidad, otros colores u otra fisonomía, pero digamos es básicamente parecido a lo que ustedes conocen. En este primer mosaico tenemos un cuestionario de muestra en el que podemos hacer clic, como hizo May, y luego que Internet ahí nos provea el resultado. Tenemos tal vez un resumen de los intentos provistos, porque nosotros también como docentes podemos hacer la prueba de cómo me quedó el cuestionario, si es que lo hice yo, o tal vez también, ¿por qué no?, hacer la experiencia de contestarlo para vivenciar un poco lo que el estudiante, a lo que el estudiante se enfrenta. Y en este caso tenemos intentos 5, los que dice acá que está en azul,
¿sí? Me permite, es como un hipervínculo, digamos, a este resumen de esos 5 intentos. Vamos a obtener en esta primera parte de la pantalla, este es el título del cuestionario, me informa la cantidad de intentos realizados, ¿sí? Y lo que hace en esta primera parte es mostrarme qué cosas pueden funcionar tal vez como filtros, ¿sí? En donde yo puedo decir, bueno, yo quiero ver todos los intentos, los que están en curso, los que están atrasados, los que finalizaron o los que nunca enviaron, ¿sí? Yo puedo ver, por ejemplo, en los usuarios matriculados que han hecho intentos de resolver el cuestionario, o puedo ver a ver qué otras opciones, digamos, desplegando puedo tener para realizar el filtro. Ahora vamos a aplicar diferentes para que vean justamente las diferencias. En las opciones, bueno, esto tiene que ver con las opciones de visualización, más que nada, y más abajo tenemos la tabla, digamos, con el cuadro que nos arroja como informe Moodle. En la parte superior podemos observar que tenemos los mismos filtros, digamos que Moodle es como bastante criterioso en ese aspecto, en casi todos los espacios donde yo tengo a mis usuarios y puedo filtrar por medio de ellos, tengo el nombre y el apellido para con las iniciales poder filtrarlos. Por ejemplo, si yo quisiera filtrar únicamente los intentos de Mayra, si Mayra hubiera hecho 5 intentos, en el nombre pongo la M, y en el apellido pongo la O y me van a aparecer los 3, 4 intentos que hizo Mayra. Este no es el caso porque fue un solo intento de cada una de las personas. Y a ver si me arroja por algún sitio la cantidad de intentos que me dejaba el cuestionario. Bueno, ahora vamos a indagar en eso. Entonces, este es el cuadro que me permite descargarlo en una serie de formatos, ¿sí? Tal vez el que utilizamos más comúnmente es el Excel, porque me deja tal vez después seguir analizando los datos, seguir filtrando. También PDF puede ser una opción interesante a utilizar. Y bueno, el cuadro nos permite, como siempre, ¿sí? En el enlace nos permite, como siempre, cada título, digamos, de las columnas, nos sirve como enlace, ya les contaba el final, y bueno, ahí, si yo oprimo, por ejemplo, en apellidos, me va a reorganizar este informe, ordenando de manera ascendente o descendente el tema en este caso, los apellidos, ¿sí? Lo mismo sucede con el resto de las columnas. Por ejemplo, si yo quiero ordenar por calificación en orden descendente o ascendente, sucede lo mismo. En este caso, ¿sí? Quedan las mayores calificaciones en la parte superior y va descendiendo hacia abajo del cuadro. Eso es muy interesante, ya que, por ejemplo, podemos ver el seguimiento, digo, mientras se está haciendo, cómo van, cuál fue la pregunta que más costó, cuál fue la que menos costó, ¿sí? Y todo ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque tengo, siguiendo, desplazamos, digamos, este desplegable, no es un desplegable, es como un deslizador, digamos, ahí está. Con este deslizador podemos ver todas las preguntas, ¿sí? Y cómo contestó cada una de las preguntas o qué calificación obtuvo, ¿sí? En cada una de estas preguntas según cómo lo ha respondido. En este caso... ¿Me permitís un segundito, Manu? Sí. Por ahí lo tenías previsto, pero por las dudas, porque me lo acordé y si no me olvido. Es importante lo que hablábamos recién de esta cuestión de los estados de las entregas, tanto para la tarea, Manu lo clarificó, el cuestionario también tiene esta cuestión de que cuando el estudiante está respondiendo, él puede presionar un botón que es el de terminar el intento, pero eso no implica que el cuestionario ha sido enviado, tiene que todavía confirmar el envío de ese cuestionario. Mientras no lo haga y tal vez no se dé cuenta, su cuestionario va a figurar en estado en curso. Entonces, informe que está mostrando Manu, que permite reordenar, por ejemplo, podríamos reordenar por estado, y vinculando con lo que estuvimos trabajando de informes el encuentro anterior, fíjense que ustedes tienen casillas de selección de los usuarios, o sea que desde acá ustedes podrían
identificar cuáles son los casos, con un reordenamiento que los pone todos juntos, de aquellos que estén en curso, si es que ustedes consideran que ya tendría que estar entregado, y hacer como alguna comunicación a los usuarios que estén bajo esas condiciones, ¿sí? Entonces, bueno, esta lectura previa a que el cuestionario termine su realización en cuanto a nivel grupal, es importante como hacer esa lectura, y bueno, hay varias funcionalidades de este informe que Manu muestra que permiten esa mirada a la que estamos refiriendo. Listo. Y justito iba a eso, porque tenemos en este caso de los 5 estudiantes que han respondido este cuestionario, 4 han finalizado el intento y 1 ha quedado en curso, ya sea porque comenzó esto de responder y dijo, bueno, sigo luego y después vuelve, o justamente porque respondió una serie de preguntas y no confirmó el envío. ¿Sí? Eso es importante y lo podemos seguir viendo tal vez en esta cantidad de preguntas si están contestadas o no. El promedio general que arroja el cuadro de cuestionario tiene que ver con 4 de los 5 que muestran, ¿sí? Porque el primero está en curso en este momento. Y la última cuestión que quería comentarles respecto de este tema tiene que ver tal vez con este sector que me permite, por ejemplo, que no muestre los que hay en curso, ¿sí? Y oprimimos mostrar informe y van a ver que acá abajo ahora únicamente me va a mostrar los 4 estudiantes que pudieron completar, o sea que no cumplen la condición de estar en curso. ¿Sí? Eso es importante, tal vez ahora ya lo repetimos varias veces, tal vez son 5 estudiantes y parece pavada, pero bueno, sabemos que medicina maneja una cantidad interesante de estudiantes, entonces bueno, es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Tal vez queremos verlos en curso y no visualizar los no finalizados, mostramos el informe y va a suceder lo mismo de manera inversa, ¿sí? Vamos a ver únicamente el que no ha finalizado. Por debajo, siempre adjunta este gráfico de barras que me permite a mí ver claramente las calificaciones, ¿sí? Mayoritariamente de los diferentes participantes, ¿sí? Y me arroja como una visualización generalizada de cómo van los estudiantes. Por último, quería mostrarles este tipo de preguntas que tal vez Mayra comentó, ¿sí? El informe ahora me va a parecer igual al tuyo porque ya ha cambiado. Ven que en este caso, ¿sí? Hace un ratito, cuando Mayra no lo había completado, decía calificación pendiente, ¿sí? Y no podía arrojar la calificación total del cuestionario porque todavía no estaba corregido. En este caso que estábamos mirando de este lado, estas son todas del otro tipo, de tipo multiple choice, del tipo que se corrigen automáticamente, entonces no requería de una acción del docente. Bien, si les parece, vuelvo a la parte de la presentación. Bien, entonces es importante, aparte en cuenta nosotros cómo tenemos que corregir, es importante tener en cuenta y asesorar a nuestros estudiantes de cómo pueden ellos visualizar los resultados, de cómo pueden saber, a ver si el docente ya corrigió la producción que realizó el estudiante o no. Bueno, y eso tiene que ver un poco con esto de poder ingresar al enlace de publicación del cuestionario para que aparezcan los resultados o bien ir al módulo de calificaciones, que es un poco lo que vamos a mostrar ahora, ¿sí? Estas son temáticas que también se pueden encontrar en el canal de YouTube del CIED, ¿sí? Bien. Sí, Andrés, ¿está bien si continúo? Vi que sacaste sí, el... Perfecto. Perfecto. Entonces, el cuestionario
en Moodle, qué tipo de lecturas pueden realizarse a través del módulo de calificaciones, libro del calificador. Entonces, este informe de calificador nos puede mostrar, ahora igual vamos a ir al aula y lo vamos a ver in situ, pero bueno, todas las calificaciones que ha obtenido el estudiante en nuestro curso, ¿sí? De todos los intentos que él ha finalizado, y como hemos visto en todos estos tipos de cuadros que son muy dinámicos, me permite estos reordenamientos por nombre, por apellido o por el correo, ¿sí? Y podemos de esta manera ir tal vez visualizando cómo le fue al estudiante en las diferentes actividades que se fueron realizando, o bien por actividad, cómo le fue a todos los estudiantes en general, ¿sí? Entonces me permite como un resumen muy interesante que me permita, digamos, ver, verificar, analizar datos, ¿sí? de todos estos resultados que hemos obtenido. También, bueno, permite el acceso a la actividad, ¿sí? que ha realizado el usuario, y también a todas las calificaciones y al perfil de cada uno de los usuarios. Como les habíamos dicho el encuentro pasado, siempre que encuentro el nombre del usuario coloreado con el color de hipervínculo, eso me va a permitir siempre acceder al perfil de cada uno, ¿sí? Y desde el perfil puedo, desde los informes que habíamos visto, enviar mensaje y bueno, demás cuestiones. Solo quería comentar que en realidad en esta diapositiva tenemos, digamos, tal vez cometimos un error porque en realidad hablar del libro de calificaciones o del libro del calificador es una herramienta que trasciende la actividad del cuestionario. En realidad refiere a todas aquellas actividades de Moodle que se hayan pautado como que admiten una calificación por parte del docente, que no se limitan a la de la tarea y el cuestionario, que es lo que nosotros vamos a ver en este curso, porque hay otras muchas herramientas en Moodle que proponen producciones o ejecuciones a los participantes y que admiten calificaciones, incluso, por ejemplo, un foro. Entonces, a lo mejor está mal puesto el título que esto refiere a la herramienta de cuestionario, porque en realidad, reitero, el libro de calificaciones es un paneo por toda la información que refiere a calificaciones de todas las actividades que están planteadas en un aula. Voy a hacer esa aclaración porque está como erróneo el título. Bien, y esta es un poco la vista de lo que vamos a ver ahora brevemente en el aula, que tiene que ver con este informe del calificador, que bueno, tiene varias pestañas. En este caso nos vamos a centrar en esta, que es la del informe, ¿sí? En donde tengo la posibilidad de aplicar los filtros por nombre y apellido, ¿sí? Como habíamos charlado el encuentro pasado, ¿sí? Todos los participantes enlistados, digamos, con todas las calificaciones de cada una de las actividades. Por ejemplo, cuestionario 1, todas las calificaciones que tengo disponibles respecto de esa actividad, y así sucesivamente para la derecha. Desde esa lupa que está marcada, puedo acceder a la realización específica para obtener tal vez esta visualización de qué es lo que realizó bien y qué es lo que realizó mal, digamos, ese puntaje, por qué se le fue asignado, ¿sí? Si yo hago clic ahí, me lleva directamente a esa realización. Y finalmente, en esa que parece tal vez una tabla, una cuadrícula, puedo acceder a las calificaciones particulares de ese participante. Si bien las puedo ir viendo, deslizando por este cuadro, bueno, eso me arroja otra visualización de eso. Lo que marcan es los puntos verdes, tienen que ver con este reordenamiento, ¿sí? De cada una de en realidad del cuadro completo, ¿sí? Según cada una de las columnas. Si yo tal vez hago clic en cuestionario 1, seguramente reordene por de manera ascendente o descendente de las notas obtenidas, ¿sí? De ese cuestionario en particular. Bien, entonces ahora me voy a ir brevemente al aula. Si vamos bien con el tiempo y me dicen que sí, podemos ir al aula y ver esto en particular. Si bien tiene que ver con las calificaciones y tiene que ver con lo que estuvimos viendo tal vez recién con este informe, esto se accede
por medio de los bloques de la derecha, ¿sí? En calificaciones, y directamente arroja este informe del calificador por defecto. Después tenemos todo este resto de pestañas que, bueno, en donde se pueden crear escalas y demás cuestiones que, bueno, hoy no nos vamos a abocar a ello. Entonces aquí es donde está este cuadro, sí, que es el cuadro que yo les caracterizaba como dinámico, porque me permite ir accediendo a diferentes cuestiones, ¿sí? Este es el cuestionario de muestra que acabamos de ver en el informe del calificador, en donde, no, perdón, en el informe, no el informe del calificador es este, el informe que hicimos previamente y que filtramos, arrojaba, digamos, los resultados de esta actividad, en donde, bueno, nosotros podemos tal vez hacer clic en el intento que había realizado Mayra, y como verán, acá me muestra de la pregunta y la respuesta que realizó este estudiante, ¿sí? Los horarios, y me arroja un historial de respuestas según lo que ha hecho ella, ¿sí? Y eso con todo el intento completo, ¿sí? De la estudiante. A ver si puedo volver para atrás. Por ahí acá en esto que está mostrando Manu también se pone de manifiesto algo que también hablamos en la jornada anterior, de que Moodle permite esta cuestión desde miradas muy panorámicas hasta miradas sumamente detalladas en casi todos sus informes, y esto que acaba de mostrar Manu es un claro ejemplo de eso, desde una planilla del calificador que muestra a todos los estudiantes y todas las instancias, hasta un acceso a la información de una usuaria en una actividad, pregunta por pregunta, lo que ha cargado como respuesta, ¿no? Creo que eso se pone de manifiesto claramente acá y es algo que ustedes tienen que tener en cuenta en todos los informes del entorno. Tal vez una aclaración, yo recién dije que esto era igual a lo anterior y en realidad no es tan igual. El orden tal vez se puede aplicar desde estas flechas, ¿sí? Si yo hago clic en el cuestionario, ahí me arroja el título, es enlazar a la actividad del cuestionario, o sea que me voy directamente al informe anterior, ¿sí? Y si yo hago clic sobre las flechas, ahí sí directamente me reordena descendente. Tal vez es una pequeña variación de lo que veníamos charlando previamente, por eso me parece importante tal vez puntualizarla. Bien, entonces, en este caso, por ejemplo, si yo oprimo en dirección de correo, ahí sí lo reordena, ¿sí? O en nombre, y bueno, y se mantiene, digamos, el mismo criterio en todo este aspecto. No sé si les parece que muestre algo más o si no ya le paso el mando a Marie. Me parece que si no hay consultas, pasemos al otro tema si tenemos el tiempo de poder desarrollar. No por limitar las preguntas, perdón, pero quiero decir como no explayarnos más en este primer tema. Estás muteada, Marie. Ahora sí. Hasta acá nos veníamos enfocando a las actividades de seguimiento y de acompañamiento, pero siempre hablamos de que también hay una instancia en la que el tutor, la tutora, toma alguna iniciativa y hace también intervenciones con respecto a crear, generar un contenido que no estaba previsto y que puede ser desde una aclaración, un mensaje, un nuevo archivo donde haya más material, material alternativo, etcétera, ¿sí? Entonces ejerce también en la plataforma Moodle este rol de creador de contenidos. Estoy intentando compartir acá. No sé si se ve algo. Ahí está, sí, comenzó. Está en proceso, Marie. Ahí se ve, y si querés poner la presentación, modo presentación. Gracias. Entonces,
Este rol que complementa, por supuesto, no como una etapa final, sino que todas las etapas, tanto el seguimiento, el acompañamiento, están todo el tiempo presentes, pero bueno, a los fines de poder charlarlo nos vamos a ocupar ahora, ¿no? Estas iniciativas que podemos tomar dentro de la tutoría. Entonces, organizamos un poco lo que venimos repasando, enfocarnos en este rol de la intervención. O gestionar los cursos. Los creamos a través de los formatos y las plantillas que existen y se crea un curso nuevo, en este caso va a ser el aula en el que cada tutor va a trabajar. Esas plantillas, esos formatos permiten que la visualización sea adaptada a lo que se necesita para ese curso, ¿no? Eso ya va a venir predeterminado y algunas cosas las podemos también personalizar. También se crean en los cursos, podemos crear recursos y actividades, ¿no? Que es todo lo que veníamos viendo de alguna manera hasta llegar hasta acá. En estos algunos recursos, y que nos vamos a detener ahora en unos minutos, que nos permiten poner más contenido, son la página, la etiqueta, la carpeta, el archivo. Podríamos también enlazar sitios, URLs a otros lugares, bibliotecas, otras universidades, centros de salud que necesitemos, o la creación de un recurso llamado libro, ¿sí? Que tiene sus características, que didácticamente también nos permite presentar un contenido, un tema organizado con una estructura de ir por capítulos, subcapítulos, etcétera. Eso hay que ver la posibilidad y la adecuación de utilizar ese recurso. Estos recursos que están mencionados acá, que están dentro del entorno Moodle, que los podemos crear, permiten entonces tanto la carga como la edición. De esto venimos conversando, que una vez que uno genera el contenido, también lo puede modificar y editar, ¿sí? Siempre con respecto a los contenidos. Decíamos, crear recursos y crear actividades. Muchas de estas ya las fuimos viendo durante todos estos encuentros, el foro, la tarea, el chat, por ejemplo. Recién estuvimos trabajando con el cuestionario y la tarea. Crear estas actividades también podría ser una función del tutor, de la tutora, en la medida en que cree que es oportuno generar, por ejemplo, un foro nuevo donde en una semana de trabajo se resuelven dudas que son oportunas considerar y dar una respuesta. Entonces, estas actividades que podemos generar nos permiten tanto tratar puntualmente contenidos, favorecer alguna colaboración o una construcción compartida, en el caso que sea necesario, y por supuesto clarificar aspectos de la comunicación o de la evaluación, como veníamos diciendo recién, ¿no? Si un cuestionario, una tarea funciona como una actividad de evaluación, a lo mejor haya necesidad de generar algún otro recurso, una otra actividad para referirnos a algunas aclaraciones o algunas mejoras que haya que incorporar. Pero también decíamos que en el entorno Moodle estos cursos hay que gestionarlos, ¿sí? A través de todos los aspectos de la administración de ese curso. Como veníamos viendo, se pueden ir gestionando la actividad de los participantes, las calificaciones, como veíamos recién, la cantidad de reportes, de informes que se pueden generar, es decir, que todo ese curso queda administrado con todos los resguardos que van teniendo tanto la actividad del participante como las actividades y recursos que se van utilizando. Gestionar estos aspectos del curso permite, bueno, ese seguimiento del usuario, del participante, ver cómo gestionar todo lo que tengamos que hacer, volver a mandarle un mensaje, hacerle una pregunta, ofrecerle una alternativa, como el seguimiento de la actividad, ¿sí? Gestionar el curso también nos permite que esa actividad tenga un seguimiento más continuo. Cuando nosotros hacemos una intervención, está muy sensible el pad. Cuando hacemos una intervención en el aula que estamos tutoreando, ¿sí? Podemos encontrar para llevarla a cabo en la mesa de ayuda del CIED, como bien decíamos, tanto en el canal de YouTube, en la mesa de ayuda, otros materiales, tutoriales o explicaciones breves, que a ustedes les van a dar muchas más herramientas para que esta intervención, ustedes cuenten con más herramientas para hacerla. Por ejemplo, en esto que nos vamos a referir en unos minutos, en la mesa de ayuda van a encontrar tutoriales de cómo presentar y crear el contenido, cómo proponer actividades, algunas referencias sobre la evaluación, la corrección, ¿sí? Aspectos que acabamos de conversar hace unos momentos,
y en general cuáles son las herramientas de Moodle con las que el aula de medicina cuenta. Por ejemplo, en este compartido que ya aclaramos varias veces, de que hay aspectos de la visualización que cambian, pero hay herramientas que todos los Moodle de las unidades académicas, en los que coinciden y que podemos utilizar. Y las herramientas de Moodle y los tutoriales para ello. ¿Qué podemos tener en cuenta cuando cargamos actividades y recursos en Moodle? ¿Sí? Vuelvo a decir, en esta función más de intervenir haciendo una carga. Porque uno como tutor, en realidad el contenido ya lo encuentra, la actividad ya se la encuentra, el recurso que está disponible también lo encuentra por docencia o de la coordinación de ese aula, ¿sí? Pero dijimos, hay que tener esa sensibilidad. La intervención requiere cargar nuevo contenido. Entonces, primero lo que se necesita, lo hemos hablado en el encuentro anterior, es que tener el permiso de edición, ¿sí? Que el tutor cuente con esa habilitación para poder referirse a lo que hoy mostraban Manuel, Amay o Andrea, esa ruedita de la configuración para habilitarla y desde allí hacer la acción que corresponda. El usuario tiene que estar dentro del tema en el que se va a aplicar un recurso o una actividad. Podemos encontrar la vista de mosaico, de tema o de solapa, ¿sí? Pero estamos en una sección en particular donde se va a añadir el contenido. También vamos a encontrarnos, perdón que no estaba mostrando acá. Es el sistema, cada vez que hagamos la carga de algo nuevo, nos va a mostrar siempre una ayuda, una pantallita que se despliega. Voy hasta allá. ¿Sí? Cuando queramos añadir una actividad, que ahora en un momento vamos a hacer la ejercitación en el aula, acá yo estoy agregando una actividad que podrían ser cualquiera de estas. En este ejemplo, estamos por agregar una actividad que se llama glosario, ¿sí? Si yo quiero ver si es pertinente o no, hay un desplegable con una ayuda general. Voy para atrás. Bien. Otra consideración a tener en cuenta a la hora de cargar nuevo contenido es que vamos a encontrar, como veíamos hoy en las visualizaciones, campos que siempre quedan obligatorios y que no me deja pasar la pantalla hasta que no lo haga, y campos que van a ser optativos. En general, el que nunca nos podemos olvidar es ponerle un nombre a la actividad, sea que estemos creando una tarea, un cuestionario, por nombrar lo que vimos recién. Y vamos a encontrar también, esto está identificado con un signo de exclamación en rojo, y vamos a ver también un signo de interrogación en celeste o en azul, donde así como nos indica qué es lo obligatorio, también estas ayudas que nos ofrece para entender de qué se trata y cómo utilizarlo. Vamos a ver que en general, lo veíamos hace un ratito, también lo mostraba Manu, que las solapas a veces vienen colapsadas, ¿sí? Tenemos que tocar el desplegable para ver todas las opciones que tenemos en la configuración de algunos de los parámetros, ¿sí? Hoy hablábamos de entregas obligatorias, de fechas, de tiempo para resolverlo, de cantidad de intentos. Bueno, todos esos parámetros que hay que configurarlos, en general los vamos a ver desplegados o no, ¿sí? Y bueno, allí vamos a tener que hacer las elecciones que necesitemos para la actividad. Bueno, ya hablamos de esto, que casi todos tienen una ayuda, está identificado con el signo de interrogación en color celeste, y perdón, se me va. Y salvo actividades que ya estén, que nosotros propusimos, que requieren una entrega, por ejemplo, si habilitamos un cuestionario o una tarea, y si alguien ya la respondió, en ese caso ya no nos admite Moodle hacer una edición, una modificación, porque ya hay respuestas a esa consigna. Entonces, todas las modificaciones, cuando hay una actividad que requiere una entrega, tenemos que hacerla previa a que se habilite el enlace y que los participantes tengan la posibilidad de contestarlo. Una opción muy interesante al momento de la intervención, sobre todo cuando trabajamos en pareja pedagógica o dependemos de equipos de coordinación, es que cualquiera de las actividades y recursos los podemos ya cargar en la sección que necesitemos, por ejemplo, crear un cuestionario, pero mantenerlo oculto a la vista del usuario hasta que terminemos de decidir entre los integrantes de si esa es la manera correcta, si vamos a requerir eso y no otra cosa,
y de alguna manera vamos planificando la carga de esos contenidos y dejarlos disponibles en la medida en que los consensuemos o que sea el momento indicado para habilitarlo. Bueno, no me funcionó el de saltar, así que nos pasa. Vamos a ir entonces un poquito al aula. Dejo de transmitir esto. Voy a ir al... acá. Voy a ir al aula, no el de la capacitación que estamos haciendo, sino un aula de prueba, que a lo mejor ustedes también ya fueron a... le estuvieron conociendo. Compartir entonces. Ahí se ve. Sí, María. Entonces sí se ve el aula de... Fíjense que en este caso, para revisar acá en los de títulos desplegables, en mis cursos, yo tengo habilitado dos, que a ustedes les va a pasar algo semejante. En este caso, puedo ingresar al aula de capacitación de la capacitación y a este aula de práctica. Bueno, hoy estuvimos trabajando con la tarea, hicimos estas pruebas, nosotros vamos a tomar acá el tema 3, fíjense que acá el ordenamiento, como decíamos, la personalización es por tema y no por mosaicos, ¿sí? Pero en cada grupo de temas son los contenidos en los que estamos trabajando según se defina. Necesito entonces, como tengo permiso de edición, voy a ir a la ruedita de la configuración y habilito la edición. Lo que voy a hacer, vamos a suponer la situación de que ya es el tramo final de una actividad, de un curso, y estamos en la evaluación final. Hubo inconvenientes con eso, no quedó claro o la fecha de entrega o dónde estaba la guía para hacerlo, entonces el tutor decide la utilización de dos recursos, que van a ser unos recursos que vamos a conocerlos, que son tanto el uso de la etiqueta, el uso de la carpeta con archivos y el uso de la página. En este caso podríamos cambiarle el título al tema y ponerle evaluación final. Así nos orientamos. En eso ya lo encontraría el tutor. Tendríamos que el tutor decide entonces crear una etiqueta, que la etiqueta tiene esa función como si fuese una especie de cartelera, donde dejamos indicaciones, aclaraciones, que a primera vista ya lo encuentran sin hacer ningún clic. Entonces vamos a crear una etiqueta. Si lo están viendo, van a ver que habilito y aparecen entre los recursos que puedo disponer. Aparece siempre el desplegable de cómo usarlo y más ayuda, y le agrego. Una aclaración para esa evaluación, ya la tengo pensada, así que la voy a cortar y la voy a pegar. ¿Sí? En este caso, aclaro entre qué fechas va a ser, cómo se llama la actividad, suponiendo de que hubo una confusión importante con respecto a eso, dónde la van a encontrar, ¿sí? Y hasta qué tiempo tienen, se va a recibir esto. Como siempre, estos desplegables que decíamos, que uno los puede ir configurando. En este caso, los ajustes comunes, como les decíamos, puede quedar oculto a los estudiantes si es algo que todavía tengo que consensuar o mostrarlo. Yo en este caso lo voy a mostrar. Entonces me llama evaluación final, una etiqueta que uno puede llegar a necesitar si hay un cambio de horario, una entrega distinta. Bueno, tiene este aspecto de, en vez de mandar un mensaje que quede acá habilitado, no propone ninguna interacción, o sea, acá nadie lo puede responder, no es un foro, sino que es una cartelera breve que yo tengo que ver si conviene o no utilizarla. Entonces, estoy diciendo de que hay en este caso, una coevaluación que vamos a hacer, que está disponible, y dentro de este tema, entonces, armo esa etiqueta y, por ejemplo, voy a habilitar el otro recurso, que va a ser una página. Vamos a poner una página, es decir, creo un contenido que se llama página, que
se utiliza por ahí con una extensión mayor de contenido. Se puede hipervincular también, la etiqueta también, pero sí, cuanto más despejado sea y utilicemos los recursos para los que se necesita, guiamos mejor en la tutoría al estudiante. Yo en esta página, en este caso lo que voy a hacer, siguiendo la simulación, es volver a poner un aspecto de la guía, de esa evaluación que habíamos dicho, para que quede disponible como una página que la abre y además al hacer clic también nos va a quedar el registro de que el estudiante pasó por ese recurso. Yo tengo uno preparado. La pego acá. Y le pongo el título que ahí me marca que me estoy olvidando de algo obligatorio. Acá lo puedo poner en la descripción, que no me gustaría. Acá lo puse. Ay, perdón. Fíjense que está el recuadro de la descripción, que en la descripción siempre conviene que sea algo muy, muy breve, porque si no, hace mucho ruido en la lectura porque se despliega todo y, bueno, es difícil ir siguiéndolo. Entonces, estamos creando una página, le pongo, en este caso se llama Pauta para la Evaluación. En el desplegable, en la caja de contenido, pongo todo lo que yo necesito, en este caso, de cómo hacerlo, de qué se trata, el propósito, la fecha de entrega, todo con todo el detalle que yo necesite, si tengo que hacer. Y acá, al final, le estoy proponiendo al estudiante que en la carpeta que se llama Evaluación Final va a encontrar el archivo tal, ¿sí? Eso lo dejo a propósito para seguir creando esta actividad que hemos dicho que era necesaria hacerla. Entonces, fíjense cómo va quedando. En el tema Evaluación Final, creé una etiqueta. Dentro de este tema de la evaluación hay una página para leer que se llama Pauta para la Autoevaluación. Cuando hago clic, está toda la... No se puede descargar, esa va a ser la diferencia principal también con el archivo. Puedo poner las imágenes, puedo poner todo lo que esa paleta de edición me muestra. Y estoy dentro de este mismo tema, como yo le dije en la consigna de que iba a haber una carpeta con archivos agrupados, voy a tener que crearla a esa carpeta. Entonces, voy otra vez al agregar la actividad y recurso, se van a ir guiando por los iconos. Dentro del recurso vamos a poner crear una carpeta. A esa carpeta tenemos que ponerle un nombre y vamos a ponerle material para la evaluación final. ¿Sí? Y me va a permitir crear lo vamos a hacer por separado para que se entienda bien. Acá ya van reconociendo todos los iconos que habíamos dicho. ¿Sí? Es un directorio, fíjense, una carpetita donde allí, yo ahora que me quedó creada, le puedo ir subiendo toda la bibliografía, material, foto, imagen que yo necesite que el estudiante identifique para ese tema. Lo edito. Y ahí empiezo a cargar los archivos que yo necesite, ¿sí? Esta práctica la habíamos, creo que para algo la habíamos mostrado. Pongo un archivo cualquiera que encuentro en este momento, le pongo el nombre. Perdón. Guía de la evaluación final, ¿sí? Y lo subo al archivo, ¿sí? Y guardo los cambios. Entonces, me quedó mal el nombre acá. Fíjense cómo quedó. En este tema empieza con una etiqueta, tiene una página y tiene un directorio o una carpeta, que dentro de ese directorio, en este caso pusimos un solo PDF, podría tener todos los que se necesiten. Visualmente, puede quedar más jerarquizado, más estructurado, y a lo mejor en la intervención que haya evaluado el tutor que se necesita hacer, esto es al margen del contenido, del módulo, de la actividad que se haya propuesto, sino que esto lo complementa y organiza oportunamente para ir salvando esas dudas y consultas que seguramente van a aparecer. Entonces, con este recurso de la etiqueta, como una especie de cartelera, que podríamos decir esto, o en la situación que estemos, más la página, más la carpeta con el archivo,
uno agrupa, ordena, clarifica y es ese momento de la intervención donde el tutor decide no solamente acompañar, evidentemente también esta decisión surge de ese acompañamiento previo, de haber leído los informes, de haber visto los reportes, que se necesita algo. En el foro aparece siempre la misma pregunta, ¿dónde está tal cosa? Bueno, hay algo ahí en la organización que no está y, bueno, que teniendo el permiso de edición uno podría intervenir de este modo. Bueno, ahí lo sinteticé de esta manera, no sé si dejo de compartirlo acá. Me parece súper claro. Solo decirles que en esta práctica que mostró Mariela, de este accionar sobre el aula, es por ahí interesante que ustedes también conozcan que desde el desplegable que se genera desde la foto del perfil de cada usuario en el aula, ustedes tienen una opción que se llama cambiar el rol. Entonces ustedes pueden, estando en rol de docentes que están haciendo esta intervención de nuevos agregados y nuevos materiales, generar una vista como la que tendría el estudiante. Sobre todo a veces también cuando ponen algún material que queda oculto, como decía Mariela, si aún no está consensuado y todavía está pendiente de que eso se pueda habilitar. Entonces, bueno, asegurarnos de que cómo ve el estudiante esta organización o esta carga de contenido que hemos hecho. Entonces ese desplegable permite ir a otro rol, hacer una navegación del aula como si fuéramos un alumno y luego volver a nuestro rol, como diría Manu, normal, que es el asignado previamente a nuestro usuario en un aula. Así que bueno, un poco hasta acá era el planteo de los temas para hoy, de cerrar el tema 2 y plantear este último momento. Queríamos como, bueno, puntualizarles antes de hacer el cierre algunas informaciones que tenemos resumidas en una diapositiva final. No, vamos a ir a donde tenemos que ir, que es acá. Yo tengo que pasarlo. No, ahí estoy, ahí, me parece, espera, perdón, me parece que me fui a compartirlo sin compartir la pantalla. Claro. Ahora voy. Nos estaba navegando como si estuviera compartiendo y no lo estaba haciendo. Bueno, si querés, no sé, María, vos si querés tomar estas informaciones finales, o las presento yo. Dale, presentala, sí. Bueno, estas eran algunas cuestiones que tenían que ver con el cierre del taller, más allá que ahora tenemos unos minutitos para interactuar con ustedes, con lo que quieran consultar. Pero bueno, ciertas informaciones que se las adelantamos ahora, pero las vamos a publicar en el aula a la brevedad. Y es decirles que nosotros, si bien nuestros encuentros terminan con el de hoy, vamos a estar interactuando y disponibles en el aula hasta el fin de este mes por cualquier consulta que quieran hacer por los canales previstos, ya sea en la mensajería o a través del foro, que ya están todos los temas del curso habilitados desde el día miércoles pasado, desde ayer. Ya está todo el material a disposición, lo que ya adelantamos que el encuentro del próximo sábado lo van a tener a cargo del equipo de coordinación del ciclo de formación inicial, y que también a partir del sábado van a encontrar en el aula una consigna que se corresponde al trabajo final, que es una propuesta de algunas acciones vinculadas a estas tareas con las que estuvimos trabajando a lo largo de estas 3 semanas. También les vamos a seguramente publicar una encuesta para que ustedes nos puedan contar un poquito cómo han vivido esta experiencia de capacitación para nutrir nuestras posibles y futuras capacitaciones. Y bueno, hacerles un recuento y un recordatorio de todo el material que desde la unidad de apoyo central, que es el área donde nosotras 5 trabajamos, siempre están disponibles como digamos, acompañamiento a los docentes en esta tarea de las aulas, en todos los roles que les toque, como en este caso el de ustedes de tutores, el acceso a la publicación de contenidos en la mesa de ayuda para docentes, en la mesa de ayuda para estudiantes, en todo lo que tiene que ver con las publicaciones del canal de YouTube, más allá de que ustedes van a tener todas las grabaciones también de nuestros encuentros en el aula del curso. En el canal del CIED también hay
videos de otras capacitaciones que a lo mejor estuvieron más orientadas al diseño de actividades y a lo mejor pueden también encontrar material allí, que siempre tienen a disposición el mail de consulta que tenemos en el área con las docentes de Pedagógica CIED, y también decirles que nosotros llevamos a cargo un espacio de tutorías o de asesorías, perdón, sincrónicas a demanda, son franjas horarias en las que estamos disponibles para consultas de los docentes de cualquier unidad académica. Ya en este año nos quedan como muy poquitas, pero bueno, a partir de seguramente mediados de febrero del año próximo volveremos a informar los nuevos horarios de estos espacios, y también sepan que seguramente la escuela de medicina, a partir de sus distintas dependencias también, seguramente tiene una batería importante de materiales que ustedes pueden utilizar, tanto ustedes como para su propia formación, como para la tarea en función de la asesoría de los estudiantes. Así que bueno, estas informaciones de cierre queríamos compartir con ustedes, y ahora ya me callo y en estos minutos finales la verdad que nos gustaría que prendieran sus cámaras y verlos un poquito, y si alguno por favor quiere hacer alguna intervención, obviamente bienvenidos. Sí, Elizabeth. Estuvo bien, para mí estuvo bien el curso, fue claro, preciso y conciso. Nada más que decir. Y el resto está en el material, así que nada más que agregar. Y Bueno. Gracias por su tiempo, gracias por su dedicación. Bueno, gracias a vos, que reconforta. No se escucha, Luciana. Yo quería consultar por el aula de práctica, creo que lo habían dicho en el encuentro anterior, porque yo no lo tengo habilitado, no me aparece ni siquiera para ingresar. Bien, porque estuvo la verdad que bastante claro lo que mostraste, por ahí estaría bueno para familiarizarse, ir chusmeando. Sí, absolutamente. A lo mejor, Mayra, no quedó del todo claro cómo proceder en ese sentido. La idea nuestra había sido que quienes por ahí no tuvieran justamente en sus respectivas unidades de aprendizaje la posibilidad de hacer prácticas, que nos escribieran y los habilitáramos. No era que íbamos a hacer una habilitación general. Así que, pero ya tomo nota de tu caso. Y lo hacemos de incorporarte al aula de práctica. Te matriculamos con un rol que puedas activar la edición, yo lo voy a anotar, y lo hacemos ahora en un momentito, y eso ya también va a quedar disponible. Si algún otro quiere también que lo habilitemos o lo matriculemos en el aula de práctica, nos avisa ahora o nos escribe un mensajito. Así que eso sí, tomamos nota. Luciano, creo que querías hacer una consulta y estabas ahí como viendo si se podía escuchar en el micrófono. Creo que nos está escribiendo por el chat. Sí, tal cual. Bueno, vamos a esperar el texto y vamos a compartirlo con ahí el grupo. Ahí escribió Luciano, escribió arriba de ese mensaje. Ah, ahí estoy entendiendo. ¿Querés, May, leer? Y dice que está en el trabajo, que no le anda el micrófono, quiere agradecernos en nombre de la coordinación del ciclo inicial. Bueno, ahí nota la claridad de los conceptos, y el sábado a las 10 van a tener solo para ciclo inicial un encuentro para avanzar en ese sentido. ¿Sí? Yo particularmente, perdón, ya que estoy hablando, sigo hablando, quiero agradecerles a los que participaron de los encuentros sincrónicos. Sabemos que la poca asistencia se debió a que a esta altura del año estamos todos súper cansados, recargados de trabajo por demás, de un año absolutamente atípico, inesperado y que nos tomó muy por sorpresa. Hicimos lo mejor que pudimos
Les quiero agradecer particularmente a los pocos que estuvieron firmes ahí en todos los encuentros sincrónicos, que fueron siempre la misma gente y que siempre se mostró atenta, respetuosa de nuestro trabajo, y bueno, les quiero agradecer por su participación especialmente. Adhiero, absolutamente. ¿Qué tal? Nada, solo agradecer y fue muy útil. Yo con Moodle tuve la experiencia con Sana y los exámenes y la verdad es bastante complejo, pero creo que con la práctica se va haciendo más fácil. Así que bueno, nada, yo creo que es cuestión de meter mano y darle tiempo nomás. Así que muchas gracias por todo. Bueno, no, por favor. Sí, en realidad Moodle es una plataforma absolutamente amplia. Nosotros siempre decimos en las capacitaciones que cada recurso a lo mejor ameritaría un curso especial para cada cosa, porque bueno, como vimos acá, tiene tantas perspectivas, el tema de, bueno, conocer la herramienta y armar, diseñar, configurar, adecuar, corregir, el seguimiento, y cada cuestión es como que esta cosa que decíamos también de los informes, desde la vista panorámicas hasta detalles, cada herramienta tiene como 1000 vericuetos, y bueno, como decía Lourdes, en el andar y en el uso es como que cada vez uno se va afianzando en los recorridos y va encontrando nuevas prestaciones, a la par de que van cambiando, ¿no? Porque bueno, cada tanto también se van actualizando las versiones y también van apareciendo cosas nuevas, y esto es lo que, digamos, es una dinámica que nos propone cualquier uso de tecnología, ¿no? Estar siempre dispuestos a que todo va a cambiar y hay que ir indagando y explorando cómo es el momento actual, porque también en cuanto afianzamos también hay cosas que cambian. Así que, bueno. Bueno, entonces damos acá por finalizado esta jornada y estos encuentros de trabajo. También me sumo ampliamente a lo que Mayra dijo, de agradecerles y de valorar el esfuerzo que pusieron. Y bueno, nos estamos encontrando en el aula o en cualquiera de los canales que comentamos desde la Unidad de Apoyo Central del CIEL para acompañarlos en la tarea que tienen por delante. Así que bueno, desde nuestro lugar, gracias y hasta cualquier momento. Gracias.